alumnos del plan semestral de la licenciatura en Derecho de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, alumnos de los posgrados, tanto de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas y del Instituto Nacional de Estudios Fiscales, como lo hemos venido haciendo durante 24 años ininterrumpidos, siempre en colaboración con grandes académicos de talla nacional e internacional, ofrecemos conferencias para ir incrementando nuestro acervo de conocimientos. El día de hoy tengo el gusto de dar la bienvenida y agradecerle a nuestra académica de posgrado en la impartición de la conferencia El Derecho como fuente inagotable de conocimiento. Nuestra ponente el día de hoy es la maestra Adriana Gégevis Lomelín. Ella es socia y directora de una firma de abogados en la Ciudad de México. Y bueno, desde México tenemos su participación y gracias por visitarnos en esta mañana, maestra, de manera virtual, y en verdad muy agradecidos siempre a estar contribuyendo en la Facultad Libre de Derecho de Chiapas y en el Instituto Nacional de Estudios Fiscales para el engrandecimiento de nuestro estado de Chiapas. Y sean bienvenidos todos los participantes y también el público en general. Bienvenidos. Gracias, maestra Laudit. Gracias, doctor. Asimismo, vamos a presentar a nuestra ponente de esta mañana. Ella es la maestra Adriana Gégevis Lomelín, licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac, maestra en Amparo por la Universidad USEMPER, doctorante en Derecho por la misma universidad. Cuenta con diplomados en Oralidad Civil y Familiar, en Acciones Civiles y en Concursal, especialista en Derecho Mercantil en la Escuela Libre de Derecho, socia directora del despacho Gégevis Montes SC. Además, ha transitado en diversas áreas del derecho como directora jurídica en la iniciativa privada, y también como asesora gubernamental. Miembro activo de las comisiones del Derecho Civil, Derecho Mercantil, Notarial, Constitucional, Derechos Humanos, Ética, Igualdad y Género, Derecho Administrativo, entre otras, de la Barra Mexicana. Colegio de Abogados AC desde 1998 y actualmente certificada y funge como consejera. Autora de diversos artículos para revistas especializadas como el Foro Jurídico, Revista Foro, ensayos elaborados para los congresos de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y coautora del libro El Derecho desde una perspectiva de género. Comentarista en programas de radios de diversos y entrevistas especializadas en YouTube y Twitter. Su expertise es tan vasta que le permite ser estratega en la prevención y solución de controversias, así como fungir como el mejor aliado jurídico de las personas. Bienvenida, maestra. Mencionaré algunas indicaciones que llevaremos a cabo a lo largo de este magnífico evento. Se realizará una encuesta de calidad con una duración de 2 minutos al finalizar la presentación de nuestra ponente, para después dar paso a preguntas y respuestas. Ustedes, los asistentes, podrán escribir en el chat alguna de sus preguntas durante todo este evento. Al finalizar, tendremos 5 minutos para realizar una retroalimentación a ustedes, los asistentes. En este momento voy a ceder el uso de la voz a la maestra Adriana Gégevis Lomelín. Adelante, maestra. Muchas gracias, doctor Bravo, por invitarme a participar, no solamente en esta ocasión a través de esta conferencia, sino también por pertenecer al claustro de sus maestros. Muchas gracias. Para mí es un privilegio estar con ustedes. Buenos días a todos y todas. Verdaderamente muy honrada de poderles transmitir un poquito de cómo veo yo el derecho. Y si me permiten, vamos a comenzar. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. El derecho no es un mero sistema de reglas. Cada uno de nosotros podría enunciar en su mente o hacer una lista o un proyecto completo de normas, un nuevo código penal, por ejemplo, sin que estas normas puedan dirigir conductas humanas ni construir un verdadero fenómeno jurídico. Piensen en la diferencia entre proyectos de ley
y las leyes mismas. Así se puede afirmar con bastante seguridad que una norma llega a ser un fenómeno real, social, y no queda solo en una entidad semática, aunque elaborada teóricamente interesante, cuando la conducta de los sujetos a los cuales la norma está dirigida o que está de alguna manera afectada por ella empieza a conformarse con la norma. El derecho tampoco se constituye mediante regularidades de conducta, pues el hecho de que una conducta se repita constantemente en el tiempo no indica ni tiempo, ni es la causa de que una conducta deba seguir repitiéndose. Por ejemplo, el hecho de que una persona se levante siempre a las 7 de la mañana, pues no quiere decir que existe una regla según la cual esa persona se deba levantar a las 7 de la mañana. Nuestra vida, sin embargo, está llena de reglas. Por ejemplo, las ceremonias religiosas o la regulación propia de todos los templos está llena de reglas. De la misma forma, existen reglas para comer, para sentarse a la mesa, para cocinar inclusive. Las normas en el caso del derecho, por lo menos, sus normas básicas son constitutivas de la realidad del derecho mismo, en el sentido de que ellas determinan sus características. Es un fenómeno inminentemente cultural. Así, este adquiere objetividad solo con respecto a cierta sociedad en un tiempo específico. La existencia del derecho coincide con la observancia, misma de sus normas. Veamos cómo incide el derecho en nuestra vida diaria. Y si me permiten, les voy a compartir la pantalla. En un día regular, como vemos, pues nos levantamos a las 7 de la mañana. Eso lo regula la Ley de Sistema de Horario en los Estados Unidos mexicanos. Nos levantamos, nos metemos a bañar. Perdón, se me movió. Nos metemos a bañar. Ahí tiene clara injerencia la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente. ¿Te preparas algo de desayunar? Vean qué interesante. Con ese acto tan sencillo y tan cotidiano, que lo hacemos con tanta naturalidad, todo lo que involucra. Por supuesto está el comercio. El comercio que involucra la compraventa de los productos que fuimos a adquirir a ese establecimiento. Ahí, por ejemplo, podemos involucrar a la Ley de Productos Orgánicos. O tenemos también la propia operación del establecimiento mercantil y su constitución. Cuando menos se involucra la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley de Operaciones y Títulos de Crédito, el Código de Comercio, por supuesto, la ley monetaria con lo que pagamos. Uy, perdón. El Código Fiscal de la Federación, las leyes fiscales todas, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, la ley especial de productos y servicios. Todo el tema tributario está involucrado en ese simple hecho de consumir. Si son productos importados, pues también tendrá injerencia la ley aduanera o la ley de comercio exterior, la ley general de importación-exportación. No podemos dejar de lado, por supuesto, que también está involucrada toda la regulación de la producción y distribución de esos productos que nosotros consumimos con tanta frecuencia y con tanta naturalidad. Para prepararnos el desayuno, pues también utilizamos gas, utilizamos electricidad. Está involucrada la ley de hidrocarburos, la ley de la industria eléctrica, la ley de Comisión Federal de Electricidad. Si salimos a trabajar, tenemos y ejercemos la libertad de tránsito. Está involucrada la ley general, la ley de vías generales de comunicación.
Si usamos algún medio de transporte, todos están regulados, todos. Todos tienen una específica regulación, ya sea automóvil, autobús, todas tienen su propia regulación. Si tienes un trabajo formal, pues también está involucrada la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, por supuesto, la Ley del Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, muy importante, que ahorita está en vías de modificarse, ¿verdad? Con esta iniciativa, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores al Estado, si es que perteneces al sector público. Entonces, como vemos, todo lo que poseemos, desde nuestra vivienda, está regulada por el Código Civil, si se trata de inmuebles, o la Ley de Vivienda. Si tenemos un automóvil, también está regulado por la Ley de Registro Vehicular. La ropa, de igual forma, desde los insumos, el comercio que ya vimos, los alimentos, todo tiene injerencia en el derecho. Los libros, por supuesto, ahorita está en debate todo este tema de la cultura, ¿no? Está regulada por la Ley de Fomento para la Lectura, ni se diga las cuentas bancarias, ¿verdad? O toda la regulación de los seguros. Ahí la Ley General de Instituciones de Crédito, la Ley de Protección al Ahorro Bancario, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la Ley de Instituciones de Crédito, todo eso está involucrado en unas cosas tan sencillas que lo vemos con mucha naturalidad. De igual forma, si viajamos por automóvil, por autobús, por avión, por barco, cuando menos la Ley de Aviación, la Ley de Puertos, la Ley de Aviación Civil, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo también. Sí. Perdón, se me fue una lámina. Esta. Encender la radio, encender la televisión. No solamente la distribución tiene su regulación, sino también la propia producción de su contenido y la difusión. Entonces, como vemos, estamos tan involucrados con el derecho en nuestra propia actividad que muchas veces hasta desconocemos nuestros derechos y nuestras obligaciones. Todo esto demuestra que estamos, como les digo, inmersos. Pero no solo nosotros, sino también nuestros clientes. Y eso nos permite que a lo largo de nuestro ejercicio profesional exploremos toda la normatividad que tiene relación con su actividad. Eso, como ya vimos, es una fuente inagotable de conocimiento. Por ejemplo, si nos toca defender a médicos, ahorita, tan patente este tema de los médicos, pues habrá que analizar toda su regulación, la regulación que rige su actividad, todos sus derechos, sus obligaciones, cómo es llevar un expediente clínico de sus pacientes. Si patrocinamos a una empresa transportista, igualmente, no importa el giro o la especialidad que tengan, todas las actividades están reguladas de una u otra forma por el derecho. En nosotros está el querer profundizar en el conocimiento para su debido y completo patrocinio. Por eso, en la medida en que el mundo cambia, cambia nuestra realidad y el derecho evoluciona. Jürgen Habermas trata la evolución del derecho y los paradigmas que se han desarrollado a través de esta, con el objetivo de demostrar cómo las formas jurídicas no tienen el carácter perpetuo,
sino que están en constante movimiento, en constante desarrollo, a la par de lo que evolucionan las sociedades occidentales desde que se inició la modernidad. Es decir, el derecho se debe adecuar a los diferentes modelos de la sociedad. Ejemplo vigente que todos estamos experimentando, la pandemia. Es toda una nueva normalidad. Es una nueva normalidad que trajo aparejada una nueva regulación. No solo en nuestra actividad, sino también en la operación propia del comercio, por ejemplo, ¿no? En fin, que toda nuestra vida y el derecho necesariamente tiene que evolucionar. Los invito unos momentos a que recorramos los cambios de paradigma, esos cambios que muchas veces pasamos desapercibidos por la propia normalidad, por la propia actividad. Cuando hablamos de paradigmas, nos estamos refiriendo a un modelo o a un ejemplo. Los cambios producen modificaciones en las estructuras jurídicas y en la cultura jurídica. Es decir, no se puede sostener covariación social y jurídica. Por eso se llega a considerar al derecho como parte de una sociedad. Entonces, el sistema jurídico en diferentes épocas existen en una imagen de la sociedad de la cual forman parte. Hoy vemos el cambio de paradigma sobre los derechos humanos con la reforma a la Constitución Política de junio de 2011, que amplió el catálogo de derechos humanos al expresamente incluir aquellos derechos humanos que estaban previstos en los tratados internacionales, pero que no estaban expresamente previstos en México. El reconocimiento del principio pro homine, el ejercicio de la convencionalidad y el bloque propia de la constitucionalidad de los jueces, inclusive locales. La transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, a través de todo este sistema nacional anticorrupción, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las responsabilidades de servidores públicos, es todo nuevo. La Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados es otro ejemplo de la evolución de nuestro derecho. Hoy todos nuestros contratos tienen que prever una cláusula de confidencialidad, otra de privacidad. Toda la información que intercambiamos con los clientes es confidencial y tiene que protegerse. Ni qué decir del cambio total del sistema penal acusatorio, donde prevalece la presunción de inocencia. Además de destacar la oralidad, yo destaco el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Hoy son parte del procedimiento penal. Hoy tienen derecho a una reparación integral del daño. Antes no. Se está implementando un cambio total, radical, en el procedimiento laboral derivado de la transición del Tratado de Libre Comercio al TEMEC. Se cambió a raíz de estos tratados también toda la regulación de la propiedad intelectual, de las marcas, de la Ley Federal de Derechos de Autor. Todo eso tiene ajustes y fue a raíz de la celebración de este nuevo tratado. Estamos viviendo así una transformación del sistema judicial federal y local. Estamos transitando de lo escrito, impreso, hacia la oralidad. En unos casos también hacia lo virtual. Hoy vemos los juicios administrativos totalmente en línea, los juicios de amparo en línea, convivencias supervisadas entre los menores y sus padres virtuales. Antes se podía, pero por convenio entre las partes. Hoy es institucional. Los mecanismos alternos de solución de controversias no se quedan atrás. También hay procedimientos de mediación y arbitraje en línea. Al igual, muchísimos trámites administrativos ya los están transitando hacia esa digitalización. Un ejemplo de este carácter paradigmático es posible observar en el fenómeno llamado constitucionalización del derecho
o de una forma más específica la constitucionalidad del derecho privado, como lo es el derecho familiar. Y esto se da al concebir nuevas maneras de coexistir. Las demandas sociales se van modificando y el derecho también. Así tenemos, les digo, una evolución radical en el derecho familiar. Los menores ahora son sujetos plenos de derechos. Se instituyó en octubre de 2011 en el artículo 4 constitucional el interés superior de la infancia, que obliga a todas las autoridades a velar en todo momento por el bienestar de la niñez. Esto dio lugar a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Hoy vemos sentencias de lectura fácil. No sé si vieron en Twitter que circularon esa sentencia de lectura fácil a una niña, donde le explican perfectamente con quién va a convivir, por qué va a convivir con esa persona y por qué va a vivir con la otra persona. El principio de la igualdad ante la ley cobra vigencia ahora más que nunca, al equiparar el matrimonio al concubinato. En cuanto al derecho a la pensión alimenticia, compensación y seguridad social. Hoy se reconoce todas las formas de constitución de familia, las homoparentales, las parejas del mismo sexo, el matrimonio igualitario, las relaciones de poliamor. Se permite la adopción por cualquier persona con independencia de su preferencia sexual o su estado civil. Se reconoce el libre ejercicio de la personalidad en su forma más amplia, porque el derecho no solo delimita, sino que protege todas esas esferas de libertad que no estaban expresamente previstas. Con esto se respeta la autonomía individual, claro, siguiendo los principios de la racionalidad. El derecho de la identidad, la fertilidad cruzada, el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, la visibilización de las personas adultas mayores, hoy es patente. Todos estos temas hoy están vigentes. Lo mismo tenemos con las personas con discapacidad. Hoy tienen otro trato. Hoy, a raíz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se establece un sistema de apoyos legales y sociales o de asistencia en la toma de decisiones. Se les reconoce su dignidad humana, su derecho a la igualdad, la no discriminación, el derecho a una capacidad jurídica, el derecho a una autonomía personal y a vivir de forma independiente. Fueron estos los primeros casos de las sentencias de lectura fácil. Ay, que dicho sea de paso, ojalá fuera de uso general, donde se utilice un lenguaje sencillo, accesible y evitando el uso de tecnicismos. Estas personas, como todas, tenemos muchos derechos, pero en particular tienen derecho a que una persona les pueda apoyar durante el procedimiento con un proceso de comunicación, de comprensión y durante toda su vida que lo auxilien en la toma de decisiones cuando lo requiera. Así vemos que hay una estrecha vinculación del derecho entre distintas ramas del conocimiento como la bioética, volviéndose interdisciplinario como en el caso de trasplantes de órganos o la misma voluntad anticipada. Y ni qué decir sobre la evolución del comercio electrónico, las fintech, la creación de la banca digital, el CODI, las redes sociales, donde hay una libertad de expresión y se ejerce la democracia directa. Nuestra sociedad es cada vez más política y ha demostrado que tiene voz y voto. Aunque a esto tenemos toda una regulación surgida a raíz de todas las políticas públicas, tenemos la energía, la regulación de la política energética, la ambiental, el principio indubio pro natura, el de participación ciudadana, la no regresión de los servicios ambientales. Hoy vemos con mayor vehemencia la igualdad entre mujeres y hombres. Hoy tenemos que es obligación juzgar con perspectiva de género.
Hay obligación de observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de Estado y sus equivalentes en las entidades federativas y en la integración de organismos autónomos, así como también la postulación para candidatos públicos. Hoy tenemos que es una realidad la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, incluido, por ejemplo, la vivienda, el internet, la alimentación nutritiva y suficiente. Ya vimos ahorita las nuevas etiquetas en los productos, ¿no? La cultura física, la práctica del deporte, el agua, el medio ambiente sano. Cada vez se hace más patente la globalización en la que vivimos y la geopolítica. El comercio internacional es más incidente. Hay un nuevo orden económico, social, íntimamente ligados. Hay normas vinculantes como los tratados o las convenciones que dan origen a toda esta revolución de las normas. Nuestras normas internas son desafiadas en su efectividad por la aparición de reglas ajenas. Tenemos nuevos retos a vencer como la criminalidad internacional, los cibercrímenes, el cambio climático. Todo esto tiene íntima relación. El signo de nuestro tiempo entonces es la interdependencia de las relaciones sociales, políticas, jurídicas y económicas. Una interdependencia que conecta las normas creando redes flexibles que trascienden a las fronteras estatales. La complejidad creciente de nuestras sociedades y de su producción jurídica no se complace con esta representación simplista de nuestros ordenamientos, cuyo valor queda, como ya vimos, desbordado por la propia dinámica de las relaciones sociales vertiginosas, desterritorializadas, transversales. La pluralidad de situaciones sociales, económicas, políticas, culturales no resulta compatible con una concepción normativa que se sustente en base a principios rígidos. Tienen que adoptarse principios de impersonalidad, generalidad. Todos debemos adaptarnos a los cambios, contribuir a etapas de transición. Estamos en una etapa de transición. Los nuevos procesos sociales generados en el contexto de la globalización están demandando un nuevo modelo teórico, capaz de acoger en su seno expectativas y demandas de nuestra era. Un derecho capaz de afrontar desafíos globales desde una perspectiva global, un derecho capaz de superar límites territoriales. Responder a estos apremios constituye un desafío de magnitudes desconocidas para un viejo paradigma científico de la ciencia jurídica. Y entonces nos provoca la imaginación a los juristas de cómo elaborar nuevos universos epistemológicos desde una comprensión también nueva del derecho mismo, de las relaciones humanas, de las coordenadas espacios temporales, en las que éstas se desenvuelvan, se reclame un nuevo instrumento teórico y metodológico. Tenemos que adecuar a la nueva realidad nuestro derecho. Vivimos, como digo, una época de transición paradigmática. Lo que está en juego no solo es nuestra forma de entender la realidad, sino cuál ha de ser el papel del hombre ante una realidad que está cambiando constantemente. No se trata simplemente de cambiar nuestra forma de entender el mundo, sino de adaptar nuestra comprensión del mundo a las exigencias de los fenómenos emergentes que están trastocando la realidad. Por eso, si el derecho es parte esencial de nuestra visión del mundo, pues forzosamente tiene que verse afectado por los cambios que están operando. De ahí que sea una fuente inagotable de conocimiento. Está en cada uno de nosotros apreciar todos estos cambios de paradigma, toda esta evolución como una oportunidad de crecimiento. Todos estos cambios que nos obligan a salir de nuestra zona de confort son desafiantes, pero a la vez motivantes, porque nos obligan a mantenernos actualizados y capacitarnos cada vez más.
Por eso yo agradezco la existencia de esta facultad, como otras, y felicito a cada una de todos sus integrantes por esa misión invaluable de educar, y a cada uno de ustedes los invito a continuar siempre explorando el conocimiento que es inagotable. Muchas gracias. Gracias, maestra. Procedemos a la encuesta de calidad y regresamos en 2 minutos para dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Pido a los asistentes, si tienen alguna pregunta, alcen el icono, den clic en el icono de la manita para darles el uso de la voz. I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. And you just beg to see me dance just one more time. Oh, I see you every time. You know I like your style. Ooh, you make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So baby, see, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I've never seen anybody do the things you move before. Baby, see, move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I'll make you do it all. Bien, vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Pido a Óscar Hernández, active audio y cámara para realizar la pregunta. Óscar Hernández, ¿sí me escucha? Hola, ¿me escucha? Sí, si gusta puede activar su cámara, por favor. No la activo porque se trabaría el internet. Mejor así con el puro audio. Bien, lo escuchamos. ¿Qué tal, doctora Adriana? Muy buenos días. Mire, mi pregunta, como usted lo comentó, va enfocada hacia esos cambios que tiene la sociedad y más aún en esta etapa tecnológica que vive el mundo. Mi pregunta va enfocada hacia eso. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que pueden suscitarse dentro del proceso de un juicio en línea? Muchas gracias. Gracias. Gracias, Óscar. Buenos días. Pues mira, ventajas muchas, y más ahorita con el tema de evitar que la gente salga de sus casas y de incentivar la sana distancia, pues la tendencia es que no se permita o en la medida de lo posible se evite acudir a los tribunales. Y en esa medida, pues la impartición de justicia digital pues es un gran auxilio, entonces tiene muchas ventajas. La desventaja quizá es en su forma de operar, ¿no? Tienen que prever en sus presupuestos pues la infraestructura
el presupuesto necesario para tener la infraestructura suficiente para que, por ejemplo, admita demandas voluminosas con miles de anexos y que no se trabe o que ya no te permita subir más. Creo que en la medida en la que esos temas se puedan salvar, que todos son salvables, se puede lograr esa justicia más pronta y más expedita que mandata el 17 constitucional. Entonces, yo creo que ventajas son muchas, además de lo de la pandemia y la salud, para lograr precisamente esa justicia pronta y expedita que todo el mundo añora y que parecía letra muerta, pues hoy puede ser una realidad, o estamos en principios de que sea una realidad. No le veo tanta desventaja. Gracias, maestra. ¿Alguien más del auditorio que quiera realizar alguna pregunta? Irving García dice de igual manera una felicitación a la ponente. ¿Quién diría que hay derecho hasta en la sopa? Dice. Muy Así buena es. ponencia. Creo que Ricardo Cosar Primero, levantó la mano. sí, vamos a dar el uso de la voz, primero a Diego Gordillo y luego a Ricardo Cosar. Adelante, Diego Gordillo. Hola, buenos días, doctora. Disculpe, México pues es un país de desigualdades, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que los millones de mexicanos que no tienen este acceso, no sé, siquiera a la luz eléctrica, a la energía, para que no se polarice tanto la diferencia que existe, en especial algo tan importante como el acceso a la justicia? ¿Qué deberíamos hacer? Sí, pues mira, yo te diría que exigiendo esos derechos. Hoy es patente, por ejemplo, la lucha que se ha venido dando para tener los medicamentos necesarios para combatir el cáncer. Eso está súper patente. Y la forma como se ha logrado que le destinen el presupuesto necesario para tener en los hospitales y en las clínicas todos estos tratamientos, porque eso no solamente son medicinas, sino tratamientos, es a través del juicio de amparo, exigiendo esos derechos. Si bien tenemos un tema de presupuesto, eso no es nuestro problema, es problema del gobierno. Entonces, nosotros debemos exigir esos derechos a través del juicio de amparo. Muchos de los cambios de la política social se han logrado a través de eso, a través de los juicios de amparo. Cuesta trabajo, es un largo camino, pero se logra, sí se logra. Hay que exigirlos. La forma de exigirlos es a través del juicio de amparo. Gracias, maestra. Cedemos el uso de la voz al maestro Ricardo Cosar. Adelante, maestro. Buenos días. Buenos días. Antes que nada, soy el maestro Ricardo Cosar. Tengo el privilegio de pertenecer a esta institución educativa, a la Facultad Libre de Derecho, y aprovecho para hacer una felicitación por este tipo de conferencias que sin duda contribuyen a la educación y a la formación profesional de los que se están formando para ser próximos licenciados en Derecho. Y una de estas conferencias como la de hoy sin duda contribuye de gran manera. Felicidades, maestra Adriana. Muchas gracias. Antes que nada, lejos de una pregunta, es un comentario. Escuchaba yo con atención su ponencia y llama la atención cuando maneja usted la cultura de denunciar y de hacer efectivos los derechos constitucionales. Hablaba de la igualdad, habla de la justicia, de la aplicación del derecho que está en todos lados desde que nos levantamos.
Y en lo personal, nos hemos enfrentado en el estado de Chiapas a una situación difícil, a veces con impotencia, el ver mucha demanda de un grupo susceptible de la sociedad que yo le llamo vulnerados, en el que hemos recogido, en lo personal, hemos recogido mucha demanda, muchas situaciones de impunidad por parte de las autoridades, y no solamente en la procuración de justicia, sino en la impartición de ella, en donde es triste ver que en pleno siglo XXI existan todavía mucha impunidad, demasiado abandono en las comunidades, sobre todo porque Chiapas es un estado con comunidades indígenas, y es triste porque a veces el hecho de apoyarlos, el hecho de brindarles una asesoría legal, pues sabemos que los vamos a apoyar, pero por un momento, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esa gente que el día de mañana ya no estés o ya no se les pueda seguir brindando ese apoyo, ese profesional? Aunado a que comentaba yo hace unos días con mis compañeros alumnos sobre la nueva ley que se acaba de publicar respecto a la violencia sobre los menores, ¿no? De que se prohíbe todo tipo de violencia. ¿Cómo hacerle entender a ese padre de esa comunidad que ya no le puedes tocar a tu hijo ni un pellizco porque es delito? O sea, yo no me atrevería a decirle a un señor la verdad, oiga, no le pega a su hijo en una comunidad en donde eso es parte del modus vivendi, ¿no? Vaya, quizás en alguna de nuestras familias y que nosotros venimos de la vieja escuela nos tocó todavía ese tipo de situaciones a veces. ¿Cómo decirle a un padre que ya no lo puede hacer? O a una abuelita, ¿no? De que, oiga, no le jale el pelo porque ya está penado, o sea, no sé, quizás me aviente a mí la chancla en lugar que a su hijo, ¿no? Entonces es una realidad que desafortunadamente nos estamos, por la idiosincrasia y la cultura de Chiapas, ¿no? Y no solamente de nuestro estado, casi la mayoría del sureste de la República tiene ese problema. Y lo he comentado con los alumnos, y hay quienes me dicen, bueno, pues a mí nunca me han pegado, y hay otros que dicen, sí, pues yo he llevado, y sin embargo, hemos notado la pérdida de valores, la pérdida de principios familiares, de niñas que a los 14 años ya tienen su novio ya para casarse, de la venta de niñas, y yo a veces lo comento en son de broma, hasta en abonos chiquitos lo dan a las hijas. Dame un borrego, dame una vaca, dame un cartón de cervezas y llévate a mi hija. Entonces, ¿cómo entender o cómo hacerle entender a la gente que incluso en esta ciudad capital tenemos ese tipo de problemática, ¿no? Digo, quienes estamos en la cuestión de operadores del derecho, se nos complica porque estamos en contacto con la gente, con la realidad y con la academia, que sin duda nos apasiona demasiado. Pero sí es este choque a veces, ¿no? Entre lo que está en la ley y en lo que está en la realidad. Y a veces tenemos que hacerlo hasta de psicólogos con nuestros clientes y con nuestros amigos, ¿no? Agradezco su atención, maestra, y lo dejo sobre la mesa. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente vivimos en distintas realidades, ¿no? Muy distintas realidades. Y en alguna ocasión también tuve la oportunidad de asistir a una conferencia que hablaba precisamente del derecho indígena y de cómo estas prácticas son comunes, ¿no? En muchas de sus comunidades. Y ahí tenemos un conflicto de leyes también, porque ellos tienen también sus propias leyes, ¿no? Entonces, pues sí, tendría que ser un cambio más social, empezar desde un cambio social, un cambio cultural, para que vaya evolucionando y entonces el derecho se vaya ajustando a esa nueva realidad, ¿no? Creo que por ahí es donde debería de empezar, ¿no? También tuve la oportunidad de escuchar híjole, se me fue ahorita su nombre, pero es
Es una mujer de origen indígena que ahorita está muy involucrada en política, no me acuerdo ahorita me acuerdo. Ella decía en su ponencia que como no estaba de acuerdo en que la mujer no valiera, se tuvo que salir de esa comunidad y dejar todo, y inclusive exponerse a que su propia familia ya no la quisiera ver, ¿no? Por esa traición o esa deserción, ¿no? Pero a través del tiempo y de ver cómo ella evolucionó y tuvo otro desarrollo, su propia familia ya se educa, ya sus hermanos están estudiando, los papás también se metieron a sus escuelas, o sea, ya vieron el cambio y esas pues, ventajas, ¿no? Ventajas que tiene acercarse a otras formas de vida, ¿no? Educarse, sí. Así es, la clave. Sí, claro, por supuesto. Muy amable, maestra. Excelente ponencia y agradezco a la facultad de haberme invitado. Muchas gracias. Muchas gracias. Un privilegio que me haya escuchado. Gracias, maestra. Damos una última participación a Luis del Río. Si gusta activar audio. Buenos días. Buenos días. ¿Se me escucha? Sí, adelante. ¿Qué tal? Pues complementando un poco lo que mencionaba la participación pasada, me gustaría saber pues la idea o el enfoque que tiene en cuanto a lo que se hacía mención de usos y costumbres. Pues aquí en el estado, a diferencia de otros estados de la República, donde también hay comunidades indígenas, yo siento que en Chiapas se detona un punto muy importante, que es el que hay que esperar evolucionar o combatir. Esa sería mi duda, ¿no? En cuestión de que los usos y costumbres se entienden como un empoderamiento jurídico para las comunidades indígenas. Como bien se mencionó en el aporte pasado, ¿quién se sentiría capaz de ir a una comunidad y decir, oye, no puedes educar de una manera pues incorrecta a tu hijo o no puedes agredirlo? ¿O hasta qué punto puedes decir, bueno, tus usos y costumbres te mencionan que puedas tratar a tu hija en un trueque para que ésta se despose con otro hombre? Muchas figuras que como bien se mencionaba al inicio de la cotidianidad, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, estamos enfrascados en una realidad jurídica que a veces no percibimos, pero es una realidad que está ahí. ¿Cuántas cosas que hacemos diariamente no tienen que ver con el derecho? Y una última pregunta sería el cuestión de, ¿vale más tomarlos como soy un indígena antes que un mexicano y por eso tengo un empoderamiento en el cual hago cuestiones como, digo, dejar que tu hija se despose con otro por, no sé, una cabeza de ganado y una reja de refresco? ¿No sería una trata de blancas? Algo que en la ciudad es denunciado y va a haber pues consecuencias jurídicas, y en la comunidad no. Entonces, ¿hasta qué punto hay que esperar que ellos cambien o el Estado ser un poco rígido y no permitir ese empoderamiento jurídico que es pues una realidad en el estado? O sea, cuántas cosas no sabemos todos que pasan en los altos de Chiapas y que pues son una afección a la realidad jurídica de todos, porque ellos sí lo pueden hacer y nosotros no, si al mismo tiempo todos somos mexicanos y todos obedecemos a un sistema, todos obedecemos ciertas normas, y al parecer ellos, por pertenecer a una comunidad indígena, pueden salir impunes en ciertas situaciones que un miembro de la sociedad, como lo somos todos nosotros, pues no sería así. Sí, muchas gracias, Luis. Pues sí, tenemos varios temas ahí. Primero, esperar a que evolucionen, pues sí, yo creo que esa es la primera. Pero aquí también nos metemos a temas también más filosóficos. ¿Quién dice que nuestra realidad debe de imperar y no la de ellos?
¿no? O sea, son debates que se pueden tener de qué es mejor. Desde nuestra percepción es como si nos pudiéramos a pensar o a comparar nuestro sistema frente a un sistema oriental o comunista, ¿no? ¿Qué es mejor? Que mutilen porque cometen un robo o nuestro sistema penitenciario y penal. O sea, son distintos modelos. No creo que haya una respuesta única, depende de cada quien su realidad, ¿no? Entonces, yo, como le decía antes, pues esperar a que evolucionen y que a través de la educación vean que este estilo de vida es mejor, más benéfico que otros, ¿no? ¿Qué impera más? Bueno, pues yo creo que nos metemos también a otra discusión de la ley especial deroga la general, ¿no? También es un principio general de derecho, entonces debemos de establecer primero quién demandaría, la persona que venden o un tercero que considera que eso está mal, ¿no? O sea, habría que ver. Y el juzgador tiene en sus manos ponderar qué prevalece. Porque sin duda que si fuera la menor que están vendiendo, la que acudiera a amparo a pedir precisamente esa protección, se le daría. Caso diferente es que otra persona sea la que considera que eso está mal. Porque a lo mejor para ella no está mal, esa es su realidad. Esa es su costumbre. ¿No? No sé, son muchos temas filosóficos, inclusive hasta morales y éticos, que están en discusión, ¿no? Están en la mesa. Indiscutiblemente que su realidad es diferente a la de nosotros. Perfecto, muchas gracias, maestra, por la aportación a todas estas dudas. En este momento pido al rector, al doctor Gabriel Enrique Bravo del Carpio, realizar el cierre de este evento. Doctora, muchísimas gracias. Doctora Adriana, muchísimas gracias por obsequiarnos estos minutos de su tiempo. Yo nada más quiero hacer una reflexión antes, si me lo permite usted, a los jóvenes estudiantes de Derecho del nivel licenciatura. Jóvenes, cuando nosotros invitamos a un ponente de la calidad, como lo es la doctora Adriana, es con dos objetivos: el permitirnos que nos obsequien, que nos compartan sus conocimientos actualizados y vanguardistas. Y el segundo punto es que personajes como la maestra nos deben de servir de ejemplo para darnos cuenta de lo que yo siempre les repito en todo momento, jóvenes, que el éxito no es producto de la casualidad, es producto de la constancia, del esfuerzo y de la disciplina y del estudio permanente. Creo que ustedes se dieron cuenta que en 40 minutos la doctora nos llevó por un recorrido virtual del derecho y de las oportunidades que hay para ejercer el derecho. Y eso no es un producto de la casualidad por parte de la doctora, es un digno ejemplo y la verdad la felicito, doctora, brillante en verdad. Y jóvenes, ojalá les sirva de ejemplo la doctora para que la imiten, para que traten de ser como ella o tratar de superarla, pero de verdad para que se den cuenta de que el conocimiento no es solamente tener un título de licenciado en Derecho, el conocimiento se nota. Creo que ustedes pudieron darse cuenta en estos 30, 40 minutos del expertise de la doctora. Yo estoy verdaderamente agradecido, maravillado e impactado
con tan bonita conferencia el mundo de oportunidades que hay para crecer en el derecho. Realmente las personas que dicen que no pueden es porque no quieren. Si dicen que no hay trabajo es porque no lo buscan o porque no están preparados. Pero realmente hay un mundo de oportunidades hoy en día, creo que más que en otras ocasiones, con estos cambios tan vertiginosos, tan acelerados y con la globalización que ha tenido el derecho. Muchísimas gracias, en verdad, doctora, sea usted bienvenida a su casa y esperemos que en cuanto pase esta pandemia la tengamos ya dando clases ya de manera presencial en el posgrado y una conferencia de manera presencial también en nuestro auditorio con los jóvenes de la licenciatura y del posgrado, y muy, pero muy agradecidos con usted y que Dios la siga bendiciendo. Gracias. Y muchas gracias a todos jóvenes y a todo el auditorio que nos escucha. Que tengan un buen día. Muchas gracias por sus palabras, doctor. A sus órdenes. Gracias. Gracias a todos. Procedemos al cierre del evento. A nombre de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas y del Instituto Nacional de Estudios Fiscales, INEF, agradecemos a la participación a nuestra ponente y la participación a todo el auditorio. Que pasen un excelente fin de semana. It might seem crazy what I'm about